Bueno, ahí está, ahí estoy finalmente seteado. Este. Vos podés grabar, Dorian, porque yo grabé el de ayer y no Sí, tengo espacio. ya estamos grabando, sí, Ah, sí. bueno, Tranqui, tranqui. no, ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué el haces, de ayer. Gaby? ¿Vos todo bien? Sí, bien, todo bien. Fenómeno. Bueno, hablamos un ratito hoy con Gaby a la mañana. Nos pintó. Este. Y un poco la idea de hoy, en realidad, de mi punto de vista, también para. eh, creo que nos encontramos en un momento bastante particular en el mercado. Un momento de estar bastante atentos y de ir siguiéndolo de cerca, así que va a ser un poco la idea de hoy. En principio quiero desglosar un poco lo que fue el último CPI, el último reporte de inflación en Estados Unidos, este, y un poco cómo lo recibieron los mercados. Bueno, en realidad ayer con la comunidad Blue Whale sí más o menos pudimos ver, fue un día bastante volátil, ¿no, Gaby? Sí, Eh, desde, muy, principalmente en el intradía, ¿no? sí. Lógicamente, y bueno, en ese caso ver un poco qué fue lo que, a lo mejor lo que trae esto y en ese sentido tratar de seguir viendo cómo se está comportando el mercado en base también a los datos que vamos teniendo y creo que también hablar de un par de cosas de por qué considero también que a lo mejor el último dato del CPI que salió particularmente es un tanto controversial y medio que nos deja un poco a la espera. Tenemos que tener en cuenta una cosa también, pequeño detalle, antes del siguiente FOMC, no sé bien en qué fecha va a ser, ahora me voy a ir fijando, pero previo al siguiente FOMC vamos a volver a tener otro CPI. Así que van a haber en este caso dos informes previo a que anuncien las nuevas tasas. Eh, Como para poder también meternos un poco más, digo, en la expectativa del FOMC. Capaz conviene también esperar a que esos datos salgan. Next week nos vamos a poner. Claro, tenemos un CPI. Claro, y en febrero creo que ya no hay más. Déjenme ver un segundo a chequear esto. Este mes. Este. Tenemos las minutas del FOMC. Claro, después directamente en marzo, a mediados de marzo, voy a ir compartiendo pantalla. Bien, ok. Next month. Bien. Entonces, sí, finalmente, recién para mediados de marzo, vamos a tener un CPI el 14 de marzo. Y el 22 de marzo recién tenemos el siguiente FOMC. Así que Un bueno, mes de tranquilidad tenemos. claro, sí, tenemos un mes de tranquilidad, a lo mejor justamente, bueno, un terreno capaz un poco también óptimo, a lo mejor para no tener tanto barullo en el medio, como para poder también hacer un poco de trading y ver un poco cómo se comporta el mercado. Lo cierto es que creo que el mercado no tomó mucha decisión después de este último CPI. Digamos, medianamente fue a tomar, creo que ambas, en el intradía, fue a buscar ambas zonas de liquidez, tanto para arriba como para abajo, haciendo justamente un día súper volátil, pero sin tener demasiada decisión en cuanto a si finalmente romper al alza o mantenerse nada, en esa zona que veníamos viendo desde el análisis técnico, ¿no? Eh, y yendo un poco más a los números, acá sí vamos a ir un poco con, digamos, tengo acá lo que es el famoso headline inflation, o sea, la inflación en este caso del reporte del CPI, la inflación general, por así decirlo, que salió justamente de un 6,4% interanual. Eh, la primera lectura, y para aclarar, como vemos acá, en realidad el consenso, por así decirlo, los mercados en realidad estaban
digamos, preveían un 6,2, digamos, una baja un poco más agresiva. Sobre todo, tengamos en cuenta, obviamente, algo esto ya lo hemos visto y lo hemos charlado incluso más de una vez en la comunidad Blue Whale, eh, que muchas veces también viendo este tipo de información no solo nos fijamos en el número o en la dirección, sino que también nos tenemos que estar fijando en la fuerza, en el impulso, ¿no? Entonces, lógicamente, viniendo prácticamente desde ya unos buenos meses en los cuales se veían bajas sustanciales en la inflación, este mes no se esperaba que sea, digamos, diferente. Y fue diferente. O sea, y creo que ahí es donde viene esta lectura en donde uno puede, obviamente, y donde creo que los mercados tienen ciertas razones para ser optimistas, en donde vemos que desde junio del año pasado que la inflación finalmente está cayendo, está disminuyendo. Estamos claramente en un periodo eh, de deflación. Pero bueno, también en algún punto también hay una cierta expectativa y las dudas que se generan tienen que ver con una expectativa de que la inflación siga cayendo a un paso que no es el que termina ocurriendo. Este, y en ese sentido, también creo que va a ser muy importante, justamente como decía antes, ver cuál es el siguiente dato que sale con respecto a la inflación, el dato de la inflación del mes de febrero, que va a salir obviamente en marzo. eh, y que capaz nos permita también anticipar en algún punto si finalmente la Fed va a volver a ser restrictiva. Yo creo que en ese aspecto, y digo, independientemente de tener en cuenta que existen en algún punto ambos escenarios, tanto desde el optimismo y desde ver que la inflación al fin y al cabo, desde el mes antes, digo, desde lo que fue la inflación en diciembre y lo que fue en enero, sigue cayendo. eh, Como también considero que hay una visión en la cual podemos empezar también a pensar en que todavía nos mantenemos con un nivel elevado de inflación, bastante más elevado del nivel al cual se espera llegar, del 2%. Este, y por otro lado, digamos, empieza a disminuir también, como decimos siempre, digamos, la diferencia esta del ritmo, buscar un poco cuál es en inglés lo que se dice el rate of change, ¿no? El ratio de cambio. Qué tanto está haciendo fuerte ese impulso y en este caso a lo mejor se empiezan a ver signos de que se está, digamos, en algún punto deteniendo esa baja fuerte de la inflación. Eh, y creo que, digo, si vamos a los mercados, si vamos a lo técnico, me parece que es un poco lo que está plasmado. Eh, y por otro lado, creo que algo que veníamos diciendo, y yo no sé, Gaby, me interesa saber también tu visión desde ese aspecto. Teniendo un poco esta situación, a lo mejor un poco de ambigüedad, un poco en cuanto a cierta parte del mercado, a lo mejor es más optimista que otro y viceversa, o esta idea también de cierta parte del mercado de una posibilidad de un soft landing. Yo realmente considero que para que los mercados de riesgo finalmente reciban un revés fuerte a la baja, un buen golpe a la baja, un crash, creo que, digamos, las únicas formas de que eso pasen son o bien con la inflación justamente volviendo a ser una situación presente y que se empieza a ir de control nuevamente, en donde claramente lo primero que se anticipa es justamente que la Fed no le va a quedar más alternativa que encima seguir siendo absurdamente más agresivo con las tasas, ya más de lo que se prevé que lo van a hacer. Eh, Creo que eso sería un cimbronazo muy fuerte para los mercados de riesgo, lógicamente. Como también considero que la otra posibilidad en la cual los mercados de riesgo pueden recibir un impacto fuerte es que la inflación a lo mejor siga un buen curso, pero finalmente veamos alguna caída o algún golpe estructural en la economía real. Obviamente, digamos, estamos hablando prácticamente de los dos extremos que generan justamente fuego y básicamente digamos, que no dan lugar justamente a los activos en algún punto especulativos o de riesgo. Yo lo Eh, veo, yo lo veo más por el lado de la inflación, ¿eh? Ahí va.
Me parece a mí, si pueden controlar, o sea, porque me parece que la inflación deriva en un montón de cosas, un montón de acciones que puede hacer la Fed que pueden impactar el mercado de renta variable. ¿Sí? No por la inflación en sí, porque ¿qué se puede escapar de la inflación? ¿A qué número se puede escapar que no haya estado y que no pasó nada? Sino porque el intento de que no suba, el intento de volverla a bajar, si se llega a disparar un poco, van a tener que tomar medidas más agresivas, y encima que está todo entre alfileres. Entonces creo que por ahí deberíamos buscar el peligro que pueda tener el mercado que le pegue un letazo, ¿no? Eh, Repito, no por la inflación en sí, sino por las consecuencias o por las políticas que puede llegar a tomar la Fed basado en una inflación alta o basado en que otra vez se les escape este, la inflación, ¿no? Bueno, creo que por ahí viene el asunto. Porque una de más variables, qué sé yo, sí, a lo mejor se les escapa la tortuga por algún lado que ni nosotros nos estamos dando cuenta ahora. Va, ni nosotros como si fuéramos de, pero o sea, nosotros no nos estamos dando cuenta, a lo mejor la tortuga se escapa por otro lado. Este, Pero, Así que bueno, pero sí estás de acuerdo con que esos son los dos escenarios, digo, sí, son dos claro, escenarios claro, posibles que definitivamente serían dolorosos para los mercados de riesgo, sin duda. claro, claro, claro. Este, Sí, sí, y consideras, digamos, o sea, yo también la consideración y un poco también lo que estoy en algún punto asumiendo con eso que te acabo de decir, es justamente que mientras eso también no ocurra, los mercados de riesgo tranquilamente pueden seguir o bien haciendo un rango o seguir al alza, seguir en un impulso, seguir lateralizando. Digo, pueden mantenerse completamente a flote. Eh, Ahora también mira, Sí, sí, decime. no, en este contexto, ojalá que los mercados lateralicen. Porque yo creo que si en este contexto, los mercados empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, enganchan algún ciclo alcista, ahora rompiendo alguna resistencia que ya las vimos unas cuantas veces. Yo creo que es lo peor que le puede pasar, porque no tiene ningún sustento, más que especulador, más que Sí, especulativo. especulativo, sí, sí, sí. No, Entonces, y me contestaste justamente la pregunta que te iba a hacer, completamente. Y encima sería estar, literalmente eso es pelearle a la Fed. Es lo que la Fed no quiere. La Fed quiere reducir claro, el consumo, la Fed quiere, o sea, sabemos que si el mercado, o sea, lo hablábamos recién, qué sé yo, con los bombones, digo, no sé, sabemos que cuando ocurren ese tipo de cosas contribuyen, desde ese punto de vista, el consumo en estos casos termina contribuyendo a la suba de la inflación. Cuando la inflación ya es demasiado alta, en realidad lo que se necesita es en algún punto de baje el consumo para que los precios puedan bajar también. claro. Eh, si los activos de riesgo creo que continúan en un rally alcista, es justo lo que te iba a preguntar y creo que en eso también estamos de acuerdo completamente. Me parece que en tal caso sí lo sano sería que el mercado lateralice. Creo que para la Fed sería lo ideal también. Digo, es el mejor escenario para la Fed sería que los mercados a lo mejor puedan seguir lateralizando durante un año, lo más tranquilo, este, hasta conseguir finalmente eh, o poder, digamos, conseguir esa idea de soft landing eh, bueno, sin que el impacto sea más duro, ¿no? Claro. Claramente si, o sea, el impacto de un crash en los mercados sin duda es muchísimo más duro a lo mejor que un mercado lateralizando, teniendo tanto tendencias bajistas como alcistas y sin presentar muchos signos eh, desde ese punto de vista. En este caso una cosa que también es muy confusa y que me parece importante aclarar con respecto a la inflación eh, es que yo estoy acá en mi pantalla, en realidad puse un gráfico justamente de la inflación interanual histórico, en este Sí, caso creo que comienza en el 1915, 1914. Hay que sí, tener en cuenta una cosa, y es un poco una de las cosas que también a veces empiezan a dificultar un poco los análisis que uno pueda tener, sobre todo para analizar ciertas situaciones que han ocurrido en el pasado, porque claramente es cierto cuando decimos que la inflación que estamos viendo ahora es una inflación que no se vive por lo menos hace 40 años. claro. Eh,
Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa, no perder de vista, que es que la inflación tal cual como se la analiza hoy en día, no se analiza igual que a como se analizaba, por ejemplo, acá. Claro, Y de hecho en eso hay un caso donde incluso muchos analistas en búsquedas de poder tratar de mantener, o por lo menos de mantener los dos tipos de análisis para tener números verídicos, porque lo cierto es que es como si uno estuviera haciendo un experimento y en el medio del experimento cambia la forma de medir el experimento, digamos. Muy difícil obtener un resultado que sea coherente. Eh, entonces, en ese aspecto hay gente incluso que sostiene que la inflación en realidad, desde, digamos, a nivel, digamos, lo que impacta la inflación y lo que impactó la inflación al día de hoy comparado con esto es incluso más elevado. O sea, no este pico que tenemos acá es un poco engañoso dada la forma de medir que se utiliza hoy en día en cuanto a la inflación. Este, y eso hace que para un analista, obviamente, para alguien que, digamos, cuando uno pretende analizar este tipo de cosas, a veces sea un poco difícil eh, poder establecer cuestiones a lo mejor claras con respecto a ciertas ocurrencias o rimas que pueda tener el pasado también. claro. Eh, pero bien, desde ese punto de vista sí también rescatar eso, digo, creo que mientras no ocurra efectivamente algo de esto que estamos hablando, digamos, estas posibilidades, o desde un desbalance desde el lado de la inflación, o de un gran desbalance desde el lado de la economía real, desde mi perspectiva, eso es a lo mejor en lo que no, capaz no estamos de acuerdo, capaz con Gaby. En mi perspectiva, yo veo más posible que logren combatir la inflación para que, literalmente para esto, para que no les ocurra exactamente el mismo error que les ocurrió acá, que fue una etapa en la cual eh, hubo muchísima inflación en este caso en el año 74. Cuando quisieron combatirla, la combatieron, bajaron un montón la inflación, prácticamente más de la mitad. Este, pero cesaron con sus, digamos, fueron tibios en el momento de decidir justamente cambiar, o sea, de cantar victoria. Y eso derivó básicamente en prácticamente, estos, desde el periodo del 76-77 hasta el 82 para no ver esos mismos niveles de inflación. O sea, 5 años por haber cometido el error en este punto exactamente de haber sido digamos, de haber aliviandado en sus medidas de ajuste. Yo creo Sí, que no sé si se va a permitir un poco que ocurra de nuevo esa situación, y por eso creo que es más posible que la inflación pueda combatirse, pero sí lamentablemente tenga que ser a costa de golpear fuerte el mercado laboral o golpear, digamos, llevarse puesto algo estructural desde ese punto de vista. sabés que lo que pasa es que ahí en esa época que vos marcás hubo un hecho muy trascendental que fue una emisión fuertísima, fuertísima de dólares, así más parecida a la de ahora, Mm, por la crisis en Medio Oriente. Hubo que salir a comprar petróleo al doble de lo que valía o al triple el barril. mm. Eh, no se les ocurrió mejor idea que salir a imprimir salvajemente Sí, salirse del dólares. patrón oro, de hecho. Exactamente. Ujú. Y ahí tuvieron una inflación fortísima y después, bueno, creyeron controlarla, porque después esos dólares volvieron, creyeron controlarla cuando ya estaba todo en orden y no estaba todo en orden. Mm. Eh, la salida de Patrón Oro tuvo su costo, ¿no? Por eso ahí fue lo que pasó. Entonces ahora es como que este, no quiere que se les escape la tortuga por ningún lado. Ujú. ¿Entendés? En esa oportunidad se escapó por el lado porque menos creían. Mm. Eh, que bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa. Hay que tener mucho cuidado con esto de la inflación. Los tipos la Fed es muy, muy cuidadosa con la inflación y con la deflación también. Ujú. La deflación fue el causante de la crisis del 30, Totalmente. ¿m? Cuando los mercados financieros volaban, ¿sí? Las acciones, la gente tomaba plata prestada para comprar acciones, porque la plata que ganaban era mucho más que después lo que debían. Este, bueno, esa rosca
salió un dato de deflación, los productos bajaron de precio, y ante una burbuja tan sin sustento, ante un evento así, ¡tum!, se derrumbó y todo volvió a la normalidad y a la realidad. Se desencadenó una crisis igual o peor que la del 2009. Pero todo por un tema de deflación, bajaron de precio los productos que las empresas Lo tenemos vendían. acá. Lo tenemos acá. Ahí está. Estos son los Eh, 30. Todos los 30. claro, una deflación tremenda. Sí, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Bien, Esa es la historia. bien. Muy interesante. Sí, Este. y, yo te la resumí en Sí, 30 sí, segundos, sí, pero sí, sí. básicamente Perfecto. pasó esto. Perfecto. Este, una bola de consumo extremadamente fuerte y fuera de control y fuera de normal. Este, como estaba en plena fiesta, nadie tomó ningún recaudo, ¿no? En cuanto empezaban a venir los balances de las empresas que venían mal y que sus productos valían cada vez menos, se armó la hecatombe. Y bueno, agarraron todos endeudados, todos comprados, todos, Sí, 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 sí. bueno, Claro. despidos masivos, la gente sin trabajo. Bueno, una crisis como esa que se desata en Estados Unidos, cuando se desata una crisis, se desata una cosa. O sea, no son como las crisis que estamos acostumbrados nosotros. Ellos no tienen nunca, ¿viste? Tienen una cada 100 años, pero cuando las tienen, agarrate, ¿viste? Por encima, los estados norteamericanos no son tan contemplativos con la gente como nosotros. Que eso también tiene un costo, ¿no? De Ujú. parte nuestra. ¿Viste? Allá cuando tienen que despedir 10.000 personas, las despiden sin ningún temor. Y nadie le dice nada a nadie. Por eso, ¿viste? A veces cuando pasan las cosas que pasan en Estados Unidos, pasan fuerte, ¿sí? Este, y Totalmente. bueno, Bueno, y para terminar un poco con esto, sí, finalmente sí, bueno, la inflación en este caso es esencial, que es la inflación medida excluyendo en este caso lo que son los precios de los alimentos prácticamente y del combustible, que obviamente son capaz, digo, son bastante más variables. Eh, en este caso, creo que incluso el temor es un poquitito mayor, porque justamente está exactamente la misma situación que les dije recién, que es la inflación sí es verdad que sigue su camino hacia la baja, eh, pero claramente está deteniéndose justamente en su ratio de cambio, eh, digamos, su velocidad de cambio, y en algún punto trae a lo mejor un cierto temor a que vuelva a ocurrir algo como lo que ocurrió en este caso en lo que fue, digamos, por ejemplo, abril, julio, donde vemos una situación similar, donde se empezó a detener justamente esto. Va a ser muy importante, creo yo, ver justamente qué es lo que ocurre en febrero, porque, bueno, me parece que puede ser también significativo de tener una claridad, por lo menos en cuanto a la dirección, si se frenan estos números y vuelve a aparecer ese fantasma de la inflación, eh, o si finalmente en realidad la dirección sigue siendo la misma y podemos seguir un poco con el mismo trago que venimos teniendo ahora, ¿no? Este, pero bueno, importante me parece recalcar esto, estar expectante obviamente y tener un poco en cuenta cuáles son las lecturas actualmente en los mercados, ¿no? En general. claro. Eh, Ujú. Así que, bueno, vamos un poco a lo técnico, Gaby. Sí, sí, sí. Ayer igualmente estuvimos bastante, así que... Pero bueno, finalmente un poco este movimiento, por lo menos en Bitcoin, un movimiento que habíamos visto ayer, Sí, un poco se fue dando, así que me gustaría a ver si le podemos mostrar un poco de eso. sí, sí, claro. Espera que comparto un poco Dale. mi pantalla. Si no arranco a hablar y me olvido, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Bueno, ayer cuando hablábamos, este, creo que estábamos por acá, por esta zona de aquí, este, perdón, este gráfico de 15 minutos, sí, más o menos por esta zona de aquí. Yo del trade ya salí a esta altura, más o menos, porque acá ya empieza a cumplirse, o de alguna manera ya el escenario que vos planteabas ayer, Loren, Hmm. bueno, acá hay todo un síntoma
debilidad, ¿no? ¿Por qué digo que hay un síntoma de debilidad ahí? Porque aparte quiero para que todos este concepto lo tengan, ¿no? Fíjense cómo después de esta suba, ¿sí? El mercado retrocede, ay, perdón, que está en negro, después de esta suba, ¿sí? El precio retrocede, ¿no? Tal vez el escenario que planteaba Loren hubiese quedado anulado si hacía esto, ¿no? Y se apoyaba acá otra vez, ya acá tengo otra vez long, ¿sí? Pero fíjate que el signo de debilidad se presentó justo donde terminaba ese unbalance del precio, ese fair gap, value gap Pero del el gap, precio, sí. ¿no? Como retrocedió para otra vez subir y llevarse todo puesto, pero no pudo, ¿sí? Y ahora está ahí. Entonces, cuidado que acá empezó el primer síntoma, ¿eh? Justo en la zona que ayer planteaba Loren. ¿Mm? Después puede darse o no, eso sabemos que el mercado después, viste, pero por lo menos desde lo científico, eh, acá hay un signo de debilidad. Lo único que puede pasar para que ese escenario no se concrete es que acá podamos ver, pero tiene que marcarse un poco más, es muy incipiente, un triángulo ascendente, Claro. ¿sí? Que es una figura de continuidad de tendencia, pero bueno, eso no creo que lo sepamos hoy. ¿Mm? Vamos a ver qué pasa ahora con esto. Pero por ahora, cuidado que si estás long, como te marqué ayer, ya tendrías que estar saliendo. Acá, este, Bien. una de dos, o mirás de afuera o empezás a estudiar a encontrar, o tratando de encontrar un punto para ponerte short. ¿Sí? Es lo que yo haría en este momento. Pero bueno, lo de ayer que hablamos se dio, era bastante evidente, por lo menos Ujú. ese pedacito hasta donde terminaba el gap, se iba a poder aprovechar si lo hacías en forma apalancada, si lo hacías spot, no era más que un movimiento no más de 1.5, Sí, sí. 1.6, De si 15 lo hacías. minutos. Claro, Sí, yo sí, hice sí. 1 a 5, bueno, qué sé yo, puede haber hecho 1 a 10 también. No Mm. quise arriesgar tanto porque, eh, bueno, la cosa por arriba no estaba para nada linda, entonces vamos a un gráfico diario, a ver si lo podemos ver aquí. Sí. Eh, o sea, la cosa por acá no está como para andar haciendo algo, no más que un plazo cortito, ¿no? Por acá hay algunas cosas que el mercado de cripto va a tener que vencer y todavía no pudo. Primero es eh, este movimiento fuerte a la baja, bueno, ya digamos que lo está cerrando, vamos a ver ahora cómo se comporta, el próximo día van a ser muy interesantes. Y después está esto, que hace cuánto que lo marcamos, Loren, hace un montón, Sí, sí, sí. y que tampoco pudo. Sí, esto es cuando veamos esto en cierre de ciclo, vamos a ver, esto es eh, la zona de avaricia, ¿no? Cuando ya está demasiado arriba. Yo creo que si Bitcoin quiere seguir subiendo, yo creo que este movimiento, y lo va a tener que hacer, si quiere seguir subiendo. Después puede llegar, seguir bajando, pero si quiere seguir subiendo, de alguna manera va a tener que hacer un movimiento más a la baja. Los osciladores todavía están en una zona eh, muy positiva, y no, si arrancan a subir desde una zona muy positiva, bueno, van a tener que tomar un poco de aire, más, fíjate lo que hay acá, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo va a tener que venir a buscar. No se va a perder toda esta zona de liquidez en el mercado. En algún No, tal cual. momento, en un mediano plazo, va a tener este trade, habría que agarrarlo. ¿Mm? Sí, sí, sí. Eh, Te da mucho tiempo, eso es lo que tiene, bueno, te da mucho tiempo. Incluso cuando hablábamos nosotros de ya ponerse a ver una posición short, tal vez es un poco temprano porque tenés que verla acá. Nosotros estamos hablando de 15 minutos, tenés que verla ahí. Tal vez si te pones un gráfico más largo, incluso diario, estaría bueno que te busques una entrada short aquí, en esta zona. Ahí está más tranquilo porque ya sabes que te está haciendo una estructura de mercado Claro. abajo de una resistencia que es muy fuerte. ¿Eh? El 1, 2, 3, ¿no? Sería. Claro, claro, perfecto. Bien. En una resistencia que fue fuerte y que ahora la está usando de soporte. Si la rompe, entonces ahí ya miraría con mejores ojos, con un short un poquito más a largo plazo, no tan cortito como hice yo ayer, ¿no? Bien. Si hace esto es muy probable que siga. Y después ya que haga lo que quiera, ¿no? Tal vez encuentre soporte en algún Sí, lado y tendremos bueno, que se venga ver. para Sí, sí, cambiar. sí. Habrá que ver. O, o siga su viaje, eso ya imposible decírtelo. Bien. Nadie te lo puede decir. Perfecto. Pero que puede hacer hasta ahí, y lo puede hacer tranquilamente. ¿Mm? Perfecto.
tranquilamente, salvo que, Loren, realmente esta resistencia que fue tan fuerte acá sea un soporte también tan fuerte, Sí, ¿no? Y de acá no pueda y empieza a huevear así durante semanas. Entonces sí puede reemplazar esta consolidación por una baja. Entonces ahí veremos qué pasa. bien, bien. ¿Sí? Eso le permitiría a los osciladores descomprimirse un poco, Exacto, recomodar exacto. un poco las medias. Y acomodar un poco que ahora está todo muy saturado. Esto fue una suba muy Fue fuerte. una suba muy fuerte, sí, sin Muy duda. fuerte. Son estas subas que a mí no me gustan, salvo que esté adentro, ¿viste? Pero rajo rápidamente. Sí, 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 Son sí. subas que no tienen mucho, ¿viste? Bien, bien, Muchos bien. escalones, me refiero. Sí, tal cual, tal cual. Ya Este. que si yo lo pongo este gráfico, lo pongo en 15 minutos, eh, no sé Bien, a cuál es ver. la suba. No, es más Eh, atrás, más atrás. no, más atrás, ¿no? Sí, sí, bastante más atrás. Que es abajo de la línea amarilla, Gaby. Abajo de la línea Claro, amarilla. si no, espera que con 15 minutos, gracias, no voy a poder ver ni. Ahí estamos. Mirá que estoy Bastante un más gráfico de abajo, 15 sí. minutos, sí, y casi no tiene pausa cada vez que arrancó, pero Ahí tremendo, es más a la izquierda, mira. Ahí lo tenés a la izquierda. Ese es el claro. impulso. Fíjate que cada pausita que tuvo no fue capaz ni siquiera de ir a visitar un poquito lo que rompió. Ningún breakout tuvo. Bueno, acá nada más, en esta zona. Algún punto de entrada puedes llegar a ver. Sí. Pero fue muy fuerte. En algún momento la va a tener que ir a buscar para ver, tapar un poco todos esos agujeros que dejó. Sí, sí, sí. Ujú. Este, Hay un nivel, así que, Gaby, que te lo mostré hace un ratito, pero que también, digamos, está más a la izquierda, ahí en el diario, perfecto. Más a la izquierda, sí, no es necesario que te alejes tanto. Por ahí. acá, No, el otro. acá, El otro piquito, no, para adelante, para la derecha. acá, Ese. sí, Este. Que para mí es un nivel importante. Sobre todo donde nos encontramos ahora. Considero que es un nivel que creo, es más, creo que si le haces una línea de horizontal, eh, literalmente estamos parados ahí. Bueno, de hecho se ve ahí en el precio, en la línea del precio. sí, Y que sí. fue una zona en su momento de fuerte reacción del precio a la baja. Eh, y ahora nos encontramos yendo nuevamente por debajo de esa zona. Creo que es una zona importante también para, además de que es el soporte que tuvo recién toda esa zona de consolidación que lo perdió con esa vela roja que vemos ahí, me parece una zona importante para vigilar y ver cómo se comporta. Si finalmente logra hacer estructura de mercado por encima de ese nivel, Ajá. o por debajo. Y también obviamente, ¿por qué no? Creo que es, en algún punto es ver esos dos puntos un poco de pivots que hay, que es un poco la zona amarilla esa que tenés, y esa zona donde estamos ahora. Creo que por encima de donde estamos ahora podemos capaz ir a buscar liquidez más arriba. En el medio puede haber un rango, o si perdemos esos 21.400, eh, bueno, habría que, habría que ver. Sí, si pierde, si, bueno, sí, tal cual lo dijiste, sí, si logra romper esta zona de ahí, ¿no? Poder empezar a apoyarse en lo que rompió, ahí, bueno, ahí ya, no sé dónde puede parar, seguramente va a venir a buscar acá este nivel primero. Sí, Bueno, seguramente es. sí, no estamos muy lejos, pero, No, y si rompe por acá abajo, sí, podemos llegar a tener algún susto. O no sé si susto, pero por lo menos algún Fibonacci hasta acá puede venir, tranquilamente. ¿Mm? claro, perfecto. Sí, esas dos zonitas son muy Sensibles. sensibles, tal cual, tanto para arriba como para abajo, Bien, ¿Mm? bien. Me parece. Y por otro lado creo que estaría bueno, digamos, si se puede también identificar un rango entre esas zonas, que se puede dar también, a lo mejor puede ser también un lindo escenario para quien pueda tradear rangos o, ¿no? O tener dos extremidades como para poder operar ahí en el medio. Sí, Me parece que eso también puede ser. Creo que como lo decía un poco al principio también, este respiro un poco, situación un poco de incertidumbre, también de respiro con respecto al FOMC, que falta
prácticamente un mes y pico, eh, a lo mejor da como un aire como para que haya movimientos interesantes para hacer trading. No sé si estás de acuerdo, pero a veces cuando Sí, tenemos claro. esas semanas capaz que tocan 2 o 3 semanas seguidas de este tipo de eventos, a lo mejor hay que estar un poco más precavido, ¿no? Con un poco manejar bien el riesgo y tener un poco más en cuenta esos escenarios, pero ahora capaz Claro. eh, hay un poco de rienda suelta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cuando vienen esos escenarios es cuando. Muchos dicen que cuando más cuidado hay que tener. Yo digo, creo que cuando más hay que aprovechar algún movimiento fuerte, ¿no? Claro, Este, que si lo venís estudiando así día a día como lo venimos siguiendo nosotros, bien. podés aprovecharlo bien. Por eso digo, viste, lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Eh, lo peor que le puede pasar al mercado es subir, encontrar un rally alcista, cuando el contexto, la verdad, no lo ayuda para nada. Pero, ¿por qué no tradearlo? ¿Por qué no comprar en ese rally alcista? Sí, Si sí, el creo. mercado te lo ofrece, dale, está bien, tenés que tener cuidado, ¿no? Pero hay que tratar de no quedarse afuera de esas cosas. Está bien, no tiene sustento, no se ajusta con nada, pero sigue subiendo. Y bueno, entonces hagámosle caso a la tendencia que nos va marcando el mercado, porque si el mercado te dice vamos para arriba y vos decís no, yo voy para abajo porque la inflación, cuidado, que esto y que otro, bueno, este, si no haces nada y estás de afuera, no importa, pero cuidado con querer porfiarse en ir short para abajo cuando Claro. la estructura caprichosamente se va para arriba. Bueno, creo que lo hablamos de eso, hasta conté una historia de una persona que quedó atrapado. Yo, no, de uno, de un montón de gente que conozco que quedó atrapado en eso en el 2009, ¿no? Este, que Claro, a sí, veces sí, sí. el mercado se porfía y dice, pero ¿por qué diablo está subiendo tanto si no está nada, nada está para que siga subiendo? Bueno, a veces la especulación, bueno, no que no, siempre, existe y a veces lo peor que puede pasar, porque después esas burbujas ya sabemos cómo terminan, ¿no? Pero mientras tanto, ¿quién nos quita lo bailado? Y bueno, veamos qué pasa. Sí, tal cual. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Así que bueno, no sé si se me ocurre hacer algo, proponer algo más para hacer acá, solo que estudiar a ver qué pasa. ¿Sí? Perfecto. En temporalidades menores, lo mismo que hablamos, ¿no? O sea, todavía no veo, mira, tengo un gráfico de 1 hora. Si yo tengo que mirar este movimiento de acá, y la verdad que no me dice, no me está dando alguna señal. ¿Por qué me vendería acá? ¿Por qué estaría short acá? Está bien que acabamos de dejar o de cubrir toda una zona de desbalanceo, pero ¿qué señal de precio me está dando acá Sí, para que venda? podrías ver muy incipientemente una cuña, pero me. Sí, tenés que tener ganas, Tenés pero que tener un poco de ganas de imaginación, pero. sí, alguna cuña. O un triángulo, sí, también ahí, Hay una ahí, bandera, ahí lo veo más cómodo. Sí, también. A ver, unamos los puntos, Me sincerándonos, gusta, sí, 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 me gusta el jueguito este. sin hacer trampa. Pili, vos dices una bandera. El tema es que la bandera, claro, hay algunos analistas que consideran esta consolidación, como una bandera, ¿no? cuando es recta. Claro, así, Ah, cuidado que esto, a mí no me gusta mucho tomarlo como bandera, a veces me traicionó. Me gusta mucho más que el precio haga una cosa así. ah, ok, ok, Esto sí es una entiendo. bandera confiable. Ya es más clásica, sí. Sí, 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 tenés razón. Que los pesos cedan, ¿viste? No, Hmm. toman liquidez, toman fuerza y después te puede romper el alza. Cuando es así, ¿no? Que es una disputa entre compradores y vendedores así violenta, ¿no? En las cuales, bueno, vamos a ver quién gana, porque claramente cuando pasa estas consolidaciones, ¿qué hay? Acá hay compradores rabiosos y acá hay vendedores furiosos, ¿sí? Entonces, por eso el precio ranquea. Vamos a ver quién gana. En algún momento esto se va a romper, ¿sí? O se va a romper así o se va a romper desde acá para abajo. No, ya no está bueno considerar esto como una estructura de continuidad de tendencias. Si bien lo puede llegar a ser, ¿sí? No tiene la misma probabilidad de ocurrencia que tiene un triángulo simétrico, un triángulo en general, o una bandera, como lo Hmm. que vamos a ver. Puede ir para arriba y después sí, por supuesto, que la consolidación puede romper hacia arriba. Y se puede a las nubes, Hmm. pero la probabilidad de ocurrencia de eso es casi tan pareja como la que pueda caer. ¿Mm? Entonces, por eso
hay que tener cuidado. Esta lucha hay que ver quién la gana. ¿Mm? Cuando esta lucha se traduce en alguna figura de continuidad de tendencia, entonces uno ya se prepara, dice, bueno, pará, acá hay una bandera, un triángulo que lo estoy viendo perfecto, acá esta pelea la ganan los compradores o los vendedores, depende para qué lado esté la tendencia, ¿no? Claro. Ustedes piensen que el mercado siempre, siempre, pero siempre intenta, bajo todo punto de vista, en hacer lo que está haciendo, lo que viene haciendo. ¿Sí? Entonces, es probable que si esto sigue rankeando y viene de una estructura alcista, es probable que rompa para arriba. Porque siempre tiende a hacer lo que viene haciendo. Le es muy difícil al bando de enfrente revertir la situación. Aunque en algunos momentos, obviamente, la revierte. ¿Mm? Entonces, ojo con esto, ¿okay? Cuando es así en forma de rango. No sabemos bien por dónde puede disparar. Los porcentajes, o sea, los niveles de probabilidad son parejos. De hecho, por eso es derecho, porque son parejos. Sí. Perfecto, Gaby. Me encanta. Me encanta también la cuestión de la disputa y el fervor que le das. Me da ganas de ver una especie de relato de un gráfico de un minuto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Espectacular, espectacular, Gaby. Bueno, chicos, algo Sí. que quieran charlar, Gaby, vos algo más que quieras agregar también. No, no, la verdad que no. Nada más mostrar lo que hablábamos ayer. Cuidado los que tomaron Yo salí de este trade, por si a alguno le sirve. Del long decías, ¿no? Sí. Sí, sí, yo salí. Bien, Y voy a esperar, a lo mejor entro de vuelta long si se invalida el escenario que estamos manejando ahora. Y si no, buscar una entrada short. perfecto. ¿Mm? Perfecto. Vamos a ver. ¿Mm? Trabajando nivel a nivel. Sí, sí, así Muy bien, es. muy bien, muy bien. Bueno, espectacular, Gaby. Impecable, como siempre. Muchas gracias a Bueno, todos, gracias. chicos. Bueno, chicos, gracias a todos. ¿Sí? Y nada, nos Cualquier estamos cosa nos encontrando. comunicamos por acá. ¿Mm? Perfecto. Chicos, gracias a Bueno, ustedes y buen fin de. gracias, Chao, chicos. igualmente Buen fin para de. para todos, Chao, Pili. chicos. Abrazo.